Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, qué bendición poder compartir una porción más de la escritura hoy en una palabra para la semana. Y vamos a continuar con nuestra serie de parábolas. Y ya vimos la parábola del hijo pródigo, también la parábola de la oveja y la moneda perdida, estas dos parábolas también, que van muy relacionadas, que van muy ligadas con la parábola del hijo pródigo. Y bueno, hoy vamos a continuar con el propósito de las parábolas, el propósito de las parábolas, papel y lápiz ahí todos y vamos a tomar apuntes y vamos a aprender algo el día de hoy. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13 en el verso 10, Mateo capítulo 13, verso 10 al 17, y vamos a estar leyendo. Y dice la palabra, dice, entonces acercándose los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Verso 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El propósito de las parábolas. Bueno, indudablemente no ha habido sobre la faz de la tierra y seguramente no habrá sobre la faz de la tierra eh, un maestro como lo fue Jesucristo. Jesucristo ha sido el mejor de los maestros. Y bueno, el motivo y objetivo especial de las parábolas del Señor Jesucristo, bueno, la encontramos aquí en esta porción que acabamos de leer y nosotros podemos observar que el contexto eh, está hablando de la parábola del sembrador. Hoy no vamos a tratar la parábola del sembrador, esta la veremos en otra ocasión, pero está en ese contexto, en el contexto de esta parábola. Y hasta este momento del ministerio de Jesús, el Señor no había hablado en parábolas. Dice ahí en Mateo capítulo 3, verso 1 al 3, dice que se reunieron multitudes cerca del mar de Galilea para escucharle y les habló muchas cosas por parábolas. Entonces aquí como que los discípulos notaron que Jesús cambió su lenguaje y cambió ese lenguaje para enseñar. Y por esa razón ahí en el 10 ellos hicieron esa pregunta. Y la pregunta fue, ¿por qué les hablas por parábolas? Ahora, la respuesta de Jesús aquí la podemos encontrar muy clara. Dice, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo
se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. Bueno, aquí el Señor Jesucristo les habló de una profecía que estaba en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 9 y verso 10. Y Jesús lo que está diciendo aquí es que el objetivo de las parábolas básicamente era un doble propósito, un doble propósito. Y el propósito era revelar por un lado y ocultar grandes verdades por otro. Eso es lo que encontramos aquí. Y qué bueno es que la misma palabra del Señor es la que está respondiendo cuál es el propósito de las parábolas. Aquí no es algo que nosotros nos inventamos, sino que es lo que dice la Escritura. Jesús a esta pregunta lo primero que responde y está ahí en el verso 11. Dice, a ustedes se les ha concedido conocer. A ustedes. Hablándole a los discípulos, a ustedes se les ha concedido conocer. Hermanos, ¿esto qué significa? Que el conocimiento del reino de Dios es un don de su gracia. Eso es lo que quiere decir aquí. Ahora, te lo voy a decir de otra manera. La capacidad de entender el mensaje de Dios y aún más de responder a ese mensaje es un don de Dios. Es un don de Dios. Y sigue diciendo ahí en el verso 11 el Señor, dice, pero a ellos no se les ha concedido. Esto significa que los reprobados, por el contrario, carecen de ese beneficio. ¿Y por qué? Porque estos han cosechado las consecuencias naturales de su incredulidad, de su rebelión, de su ceguera espiritual. Y esto es lo mismo que Pablo dijo a los corintios, no sé si ustedes recuerdan allí en Corintios, 1 Corintios capítulo 1, verso 18, que el Señor decía que el mensaje, bueno, el apóstol Pablo a través el Señor a través del apóstol Pablo dijo que el mensaje de la cruz es locura. Es decir, que era una ridiculez para los que se pierden. Dice, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Y Jesús continúa con su respuesta. Verso 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hermanos, lo que Jesús aquí está diciendo es que para aquellos que están en Cristo, las parábolas producirán fruto, pero para aquellos que no están en Cristo, las parábolas quizá aumentarán su confusión y su ignorancia. Así que la función de las parábolas, mis amados hermanos, es tanto iluminar como ocultar, por otro lado. Y sigue respondiendo el Señor Jesús porque a esa pregunta que hicimos, que cuál es el propósito de las parábolas, el Señor mismo lo está respondiendo aquí. Y en el verso 13 el Señor sigue respondiendo. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Donde luego ahí en el verso 14 Jesús conecta esta respuesta con la profecía de Isaías 6, 9 al 10. Hermanos queridos, las parábolas, así como pueden revelar, así como pueden iluminar ciertas verdades, también pueden traer un juicio para aquellos que han escuchado el evangelio claramente, pero que no quieren entender y no quieren arrepentirse. Yo no sé si tú has encontrado ese tipo de personas que les has predicado la palabra, el mensaje de Cristo por todos los medios, pero no quieren entender, no quieren aceptar, no quieren arrepentirse. Y miremos un poquito lo que dice Isaías 6, porque
Ese es el texto que el Señor o la profecía del cual Jesús está hablando. Y ahí en Isaías 6, que el Señor toma como ejemplo, si ustedes lo leen, ustedes van a encontrar y viendo el contexto de esa porción de la escritura, ustedes van a encontrar que muestra el abandono de Dios para con el pecador que no se quiere volver de sus malos caminos. Claro, algunos israelitas estaban tan perdidos en sus pecados que no escuchaban la palabra de Dios que traía Isaías y no querían escuchar. Y esa es la razón por la cual ahí mismo dice, oyen, pero no entienden. Ven, pero no perciben. No pueden percibir. Y Jesús trajo este texto y esta porción de la escritura de Isaías para decir que con él estaba sucediendo exactamente lo mismo. Había orgullo, había arrogancia en el corazón del hombre y aunque veían, no querían entender. Y veían y tampoco podían percibir. Y no se volvían de malos caminos, de su pecado, sino seguían ahí en la misma. Y eso es lo mismo que vemos el día de hoy, mis queridos, cuando nosotros predicamos el evangelio, ¿cierto? Que encontramos personas que no quieren entender y que lo han escuchado de una manera y de otra y se les ha abierto la escritura, pero aún así no quieren entender el mensaje. Les cuesta, ¿cierto? ¿Cuántos se han encontrado con ese tipo de personas? Y yo te puedo asegurar que muchos de ustedes van a decir, efectivamente, eso sucede con la X familiar o X amigo y no quieren entender. Están ciegos a las verdades espirituales. Y por eso encontramos que en esa misma porción de Isaías, Isaías como que queda sorprendido con lo que el Señor les dice a esta gente y el Señor dijo, y Señor, ¿por cuánto tiempo? Claro, él quedó preocupado, porque esta es una palabra dura, es una palabra fuerte, mis queridos. Una palabra fuerte para aquellos que no quieren escuchar el mensaje. Una palabra dura. Así que aquellos que continuamente habían rechazado el mensaje de Cristo, eran dejados en su ceguera espiritual. ¿Para qué? Para que continuaran en su incredulidad. Imagínense ustedes. Quizá oían el mensaje, quizá, bueno, aprendían, pero sucedía lo que sucedió ahí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 7, el Señor hablando de algunas mujeres que siempre estaban aprendiendo, pero nunca, dice ahí, pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y seguramente esto estaba pasando allí. Así que, hermanos queridos, una parábola de Jesús puede ser una bendición para aquellos con oídos dispuestos para oír, pero para aquellos que tienen un corazón y oídos insensibles y que son lentos para oír, la parábola, hermanos, puede ser una declaración de juicio. Y eso es lo que Cristo nos está diciendo en esta porción de la palabra. Ahora, ya leímos Mateo 13. Por un momento leamos Marcos. Pasa ahí unas hojitas adelante y vamos a encontrar Marcos capítulo 4. Y mira lo que dice Marcos capítulo 4, verso 10 al 12, que nos está hablando también del mismo tema, pero ahora desde la perspectiva de Marcos. Y Marcos ahí en el capítulo 4, verso 10 dice, cuando quedó solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola.
¿Cuál parábola? Bueno, la parábola del sembrador. Recuerden que ese era el contexto. Verso 11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Mira esto que es importante que lo entendamos. Dice, a vosotros, o sea, a ustedes, a los discípulos, os es dado saber el misterio del reino de Dios. Pero a los que están fuera, mira, por parábolas todas las cosas. Y mira lo que dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Qué palabra tan es esta, mis queridos, ¿cierto? ¿Cómo es posible que el Señor, como que uno diga, cómo puede el Señor decir esto? ¿Cómo puede ser posible? Pero bueno, eso es lo que dice aquí la porción de la palabra. Ahora, aquí está hablando, dice, a ustedes se les ha concedido conocer, ¿conocer qué? Los misterios del reino de los cielos. ¿Qué es eso? Bueno, un misterio habla de algo escondido, de algo oculto. Eso es un misterio, de algo secreto. Eso es lo que significa cuando habla de un misterio. Así que los misterios del reino de los cielos eran o son todas aquellas verdades que han sido escondidas a lo largo de los tiempos y que fueron reveladas en el Nuevo Testamento. Y ahora ese misterio ya fue revelado. ¿Cómo? A través de la Escritura, a través del Evangelio. Ya nos fue revelado a nosotros. Ese es el gran privilegio que nosotros tenemos, que tenemos la Escritura. Tenemos la revelación de Dios allí. Efesios capítulo 6, verso 19 dice que el Evangelio es un misterio. Ya para nosotros no es un misterio. Ya fue revelado para nosotros. Ahora, mira lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 26 y 27. Anótalo ahí y abre la escritura y mira lo que dice. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Eh, yo no sé si ustedes recuerdan eh, un texto bíblico de Jeremías 33:3, que muchos, uno escucha hablar y dicen, este es el teléfono de Dios, dice, ¿quiere el teléfono de Dios? Bueno, 333. Porque ahí en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, tomamos ese texto como una promesa para todos, una promesa universal, pero quiero decirte que eso no es así. Esto fue una promesa para especial para Jeremías. Se lo dijo en qué momento, cuando él estaba en la cárcel. Y le dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y qué, y ocultas. Ahí se estaba refiriendo al misterio del cual está hablando aquí en esta porción. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Claro, él no las conocía, pero el Señor le estaba diciendo, clama a mí y yo te voy a mostrar ese misterio y, y te voy a enseñar ese misterio. Te enseñaré esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Claro, era este misterio del cual se está refiriendo Cristo, el Cristo que vendría. Amados hermanos,
Tú que estás en Cristo. Aquellos que estamos en Cristo se nos ha concedido conocer esos misterios del reino a través de qué? De la bendita escritura, a través de la palabra. Tú y yo tenemos ese gran privilegio, se nos ha concedido conocer esos misterios. Ahora la pregunta es, ¿habrá una razón para agradecer al Señor? Tú que estás en Cristo, ¿tendrás alguna razón para decir al Señor gracias? Bueno, no todos tienen ese privilegio. Y no lo digo yo, lo dice la escritura, lo dice la palabra del Señor y lo dice en este contexto que estamos leyendo. No todos tienen privilegio. Por eso Jesús, cuando hablaba con parábolas, se las explicaba solo a sus discípulos. Cuando Jesús explicaba las parábolas, no se las explicaba a todo el mundo, se las explicaba solamente a sus discípulos. Y un ejemplo de ello lo encontramos ahí en Mateo. Les estaba explicando precisamente acerca de esa parábola, la parábola del sembrador. Fue cuando se quedaron los discípulos solos. A ellos fueron a los que les explicó esta parábola. Y quedó plasmada en la escritura para nosotros. ¿Por qué? Porque se nos ha concedido conocer esos misterios del reino a través de la escritura. Ahora, Marcos capítulo 4, que lo acabamos de leer. Y más adelante, ahí en el verso 34, dice, y sin parábolas no les hablaba. Esto dice Marcos. Dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos se los explicaba todo privado. Esas parábolas se las explicaba a ellos en privado. Imagínense usted eso. Hermanos, se nos ha concedido conocer este misterio, el Evangelio. Y ahí en el verso 16 del mismo Mateo que estábamos leyendo, dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Ahí se lo estaba diciendo a los discípulos. Ustedes son bienaventurados porque ustedes sí ven, ustedes no están ciegos. A ustedes ya se les quitó la venda. Y tú que estás en Cristo, lo mismo es para ti, bienaventurado porque tus ojos ven. Sigue el Señor diciendo, vuestros oídos, porque oyen, son bienaventurados. Vuestros oídos, porque oyen. Es que, hermanos, la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra es para muchos. Pero no todos, yo quiero decirte, mira, escúchalo muy bien, no todos oyen. Bueno, tú dices, sí, pero es que yo sí he visto personas que van al templo y están escuchando. Sí, oyen, pero pasa como lo que dicen, dice como que le entró por acá, salió por acá, porque quizá oyeron, pero no entendieron. Y dice, de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Hermanos, gracias al Señor, porque en su infinita gracia nos quitó esa ceguera espiritual y esa es la razón por la cual tú estás abierto a las escrituras, estás abierto al evangelio. Esa es la razón, porque el Señor una obra en tu vida, porque el Señor te hizo un llamado eficaz y algo sucedió en tu vida, Cristo. Y por eso tú quieres las cosas de Dios, por eso tú eres espiritual.
porque tú oíste, entendiste y el evangelio. Y eso fue por pura misericordia del Señor. No por tu gran capacidad, no por tu inteligencia, no por tú dices, no es que yo soy tan inteligente que ahora yo soy cristiano, porque yo sí entendí la Biblia, pero fue porque el Señor te puso el querer como el hacer en tu vida y esa es la razón por la cual tú un día te decidiste por Cristo. Y por eso la Biblia dice claramente que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Dice que es por gracia. Y cuando hablamos de gracia es un don inmerecido, algo que tú no te mereces, pero el Señor en su infinita gracia, bueno, le plació que tú decidieras tomar un rumbo diferente y tener un genuino arrepentimiento. Y vuelvo y repito, gracias al Señor, porque en su infinita misericordia le plació que tú y yo, que estamos en Cristo, seamos salvos. Se nos ha concedido conocer ese misterio. Porque quiero decirte que aquellos que continúan rechazando el mensaje de Cristo, miren, que Dios tenga misericordia de ellos y que no sean dejados en su ceguera espiritual, que Dios tenga misericordia de ellos. Porque mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Dice, el Dios con D minúscula, es decir, Satanás. Dice así, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Se dan cuenta, mis queridos, que Satanás tiene cegado el entendimiento de aquellos que son incrédulos? ¿Para qué? Ahí lo dice, 2 Corintios 4:4. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, para que no crean. Y por esa y por eso no entienden. Y no te van a entender cuando tú decides arrodillarte a orar. No te van a entender. Y quizás hasta se burlen de ti. No te van a entender cuando tú acudes a la iglesia, cuando vas a la iglesia. No te van a entender. Te van a decir, ¿para qué vas a perder el tiempo? No te van a entender. No te van a entender cuando te vean leyendo la escritura. Te van a decir, tú eres un fanático. Y te vas a volver loco porque estás leyendo la Biblia. No te van a entender. Para ellos una Biblia no importa, es cualquier libro. Y por eso no está, por eso por ahí tirado en cualquier lugar. Pero para ti es muy diferente. Para ti tú valoras ese libro, esa Biblia la valoras porque tú sabes que es la bendita palabra de Dios. Ellos no van a entender cuando tú cambias. Y tú estabas en la droga y tú sales de la droga y ¿qué pasó en tu vida? Ellos no lo van a entender. Este se volvió loco, se volvió aleluya. No lo van a entender. Pero tú que estás en Cristo ya lo entiendes. Y aunque te miren como bicho raro, porque eso sucede, ¿qué importa? ¿Qué importa lo que piense el hombre? Dios algo hizo en tu vida, algo pasó en tu vida.
por ello. Así que no te van a entender, porque la Biblia dice que para los incrédulos, para el hombre natural, todo lo que es espiritual es una locura. Es locura. Están locos, allá van los locos. ¿Cierto? Y si hay una iglesia cristiana y alguien, un incrédulo pasa por el frente y mira para ese lado, ¿qué va a decir? Allá hay un poco de locos escuchando la Biblia. Hay un poco de locos reunidos. No lo entienden. Esos aleluyas allá están allá perdiendo el tiempo. Ellos no lo entienden, mis queridos. Y eso es lo que nos quiere decir esta porción de la palabra. Pero por esas razones que yo digo, que aquellos que continúan y que están rechazando el mensaje de Cristo, que Dios tenga misericordia de ellos y no sean dejados en su ceguera espiritual, porque donde continúen en su ceguera espiritual y mueran sin Cristo, perdóname que lo diga, pero se va para una condenación eterna. Esa es la realidad, porque es lo que dice la Biblia y tengo que ser real, decir la verdad. Dice la Biblia, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Y como dijo Juan Hughes, dijo, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Mira esta frase, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Es mejor decir la verdad y lo que está escrito. Y aunque no guste, quizá hay alguien allí que me está viendo y te sientes incómodo, como que no me gustó lo que está hablando, pero te tengo que decir la verdad. Y la verdad es que si no te arrepientes, te vas para una condenación eterna, así de sencillo. Y no tienes excusa porque me estás escuchando. No puedes decir, no, es que nadie me habló, nadie me dijo, porque me estás escuchando. Y si me estás escuchando es por algo. Porque no todos están atentos a escuchar un mensaje. No todo el mundo está atento. Pero tú me estás escuchando por algo es. Algo Dios está haciendo en tu vida. Y te quiere cambiar y te quiere pasar de muerte a vida. Yo no sé, quizás sea a través de este mensaje, porque estoy leyendo la escritura. Así que mis amados hermanos, ya conocemos el propósito de las parábolas. Por un lado, revelar grandes verdades y revelar verdades para aquellos que estamos en Cristo. U ocultar para aquellos que se hacen duros y fuertes y no quieren entender. Y quizás sea una voz de juicio para ellos. Y hermanos, se llegó el tiempo de aferrarnos a la escritura, de escuchar el mensaje. Recuerden, oír, entender y creer. Oír, entender y creer. Y eso lo veremos en la parábola del sembrador, un poquito más detallado. Así que, amados hermanos, ánimo. Gracias por estar ahí. Vamos a ir aprendiendo estas parábolas. Siempre dejan una enseñanza. Y no cualquier enseñanza, grandes enseñanzas. Y todas estas parábolas siempre nos llevan
o nos tiene que llevar a algo, a hacer algo, a quizá tomar un rumbo diferente, a quizá tener un cambio, pero algo tiene que producir cada parábola de la que estamos aprendiendo, algo. Si la del hijo pródigo no te lleva a tu vida para que tú hagas algo, bueno, es preocupante. Si hay una parábola que nos habla, nos enseña y que encontramos verdades, es la parábola del hijo pródigo. Así que algo nos enseñará. Y las dos parábolas que vimos después, de la oveja perdida y la moneda perdida, y que hay gozo cuando un pecador se arrepiente, bueno, qué gran enseñanza. Y hoy, con el propósito de las parábolas, vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, bondad, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, es verdad. Y bueno, ella es como martillo que quebranta y a veces duele. Es como espada de doble filo que penetra, Señor, y también duele. Es como espejo, Señor, que nos lleva a que hagamos algo, Señor. Nos confronta con la verdad. Un espejo que nos muestra la realidad de las cosas. Señor, oro para que seas tú obrando en nuestras vidas. Y si alguien quizá ha llegado allí que por primera vez y no entiende por qué está escuchando este mensaje, pero lo ha escuchado, Señor, gracias porque quizá está llegando a esta vida y tú le llevas a que tenga un genuino arrepentimiento. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y amén. Bueno, amados hermanos, gracias. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor los guarde, que el Señor les proteja y bueno, eh, nos veremos el próximo domingo. Un abrazo para todos.